Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Hoy quiero que, ya tiene rato, ¿no? Que te dije que quería hablar de esto. Creo que hasta en algún podcast lo mencioné. Pero hoy vamos a hablar de las diferentes posturas que hay respecto a la creación del universo. Y cómo el cristianismo de alguna manera las reconcilia para salir como de este tema tan común de que hay un conflicto entre la ciencia y la fe. Y creo que cuando hablamos en específico del tema del origen del mundo, del origen del universo, es donde más vamos a encontrar este conflicto. Por un lado, ateos, naturalistas diciendo que todo viene por proceso de evolución. Por el otro lado, cristianos diciendo que todo viene de un proceso de creación. Pero creo yo, porque yo muchas veces estuve así, tomas una postura porque el colectivo la toma, pero no entiendes las implicaciones científicas, bíblicas y de cosmovisión que tiene el posicionarte de un lado o de otro lado. Y quiero empezar con por qué nace esto en mi corazón. Hace un par de años yo fácilmente hubiera sido muy extremista cuando alguien me hablara de cómo se creó el universo. Yo hubiera tomado fácilmente la postura de todo fue creado por Dios. Y de repente, conforme vas leyendo la Biblia, vas escuchando otras voces, empiezan a surgir ciertos temas de si fueron 7 días literales, qué implica que hayan sido 7 días no literales, sino 7 periodos de tiempo indefinidos. ¿Qué hacemos con toda la evidencia fósil? ¿Qué hacemos con toda la evidencia que el mundo nos da de una tierra vieja, contrapuesta con una tierra joven que implican 6 días literales? ¿Realmente podemos estar hablando de que hay un diseño en el mundo y que hay un propósito? ¿Hay una intencionalidad en todo lo que vemos? ¿O simplemente son posturas que vamos tomando? Y yo fácilmente hace unos años hubiera tomado la postura que creo que la mayoría tomaría como cristianos, que es Dios hizo el mundo en 6 días, 6 días literales, hazle como quieras, ¿no? Sí, yo hubiera hecho lo mismo. De hecho, sí, o sea, es que ya trae ciertas formas, ya, bueno, desde niña, ¿no? Desde que empecé a ir a la iglesia era de, pues, te enseñan y todo y pues ya de principio dices, no, pues son tantos porque así, entonces te cuadras muy bien, pero no echas tu cabeza a pensar un poquito más. Uh-huh. No porque dude de que haya sido así, sino porque creo que es válido tener más información, ¿no? Un contexto más amplio sobre el tema. Y es necesario. O sea, creo que mientras más... Sobre todo cuando viene alguien y te dice muchas cosas y tú te quedas así como, y no sabes ni qué responder, qué decirle, o de dónde sacó esto, o no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. Exacto, porque van a llegar esas dudas, van a llegar esas preguntas. Esto viene de un maestro que es John Lennox, que es matemático en Oxford, una persona de renombre en el mundo de las ciencias, y él sostiene una postura diferente a la mía. Él sostiene que la Tierra es una Tierra vieja. Y ahí fue como que el primer momento donde me empezaban a generar dudas. Y él explica razones, pero algo que me ayudó mucho a como abrirme a estudiar un poco más estos temas es que él dice que él ha visto a muchos científicos que eran cristianos apartarse de la fe porque encuentran irreconciliable lo que les enseñaron de pequeños que era la fe con la evidencia que ellos han podido caminar respecto a la ciencia en el tema de todo el tema biológico del mundo. Y eso me puso a pensar de, pues, ¿qué tanto realmente esto existe en el mundo? ¿Qué tanta evidencia tenemos?
hacia dónde nos lleva la evidencia. Y si bien hoy no vamos a ahondar a detalle, porque sería detenernos mucho en cada uno de los temas y no soy la persona calificada para eso, sí quisiera que pudiéramos hablarlo un poco como que las 4 distintas posturas, como trayendo un poco de luz al panorama general, entendiendo qué es lo que implica cada una y en qué áreas son un poco débiles. Todas, incluido el creacionismo de Tierra Joven, que sería prácticamente el más tradicional entre los cristianos. Esto, mi principal fuente, es un libro para padres con niños, pero me gusta mucho cómo lo explica. Es Keeping Your Kids on God's Side, de Natasha Crain, que creo que lo resume muy bien. Hay muchos datos que voy a mencionar que no necesariamente están en este libro, pero para mí es la fuente que lo compila mejor, las 3 distintas posturas que hay entre los cristianos. Al principio de los capítulos que hablan de estos temas, incluye un diagrama que te ayuda mucho a entender en dónde nos estamos posicionando. La primera pregunta a responder es: ¿hay un agente inteligente envuelto en la creación del universo? Si tu respuesta es no, todos los que dicen que no tienen una cosmovisión de evolución naturalista. No hay nada sobrenatural, lo que te enseñan en la escuela es lo que es y no hay más. Procesos biológicos, químicos que fueron evolucionando en el mundo hasta llegar al mundo que tenemos hoy, por medio de azares, probabilidades y lo que quieras. Si la respuesta es sí, es si ese agente inteligente es el Dios de la Biblia. Si la respuesta es que no es importante si es el Dios de la Biblia, estamos posicionados en el diseño inteligente, que ya lo mencionamos en alguna ocasión, que es esta postura de alguien creó el mundo, lo creó con una intención, pero no sabemos quién fue. Si sí es el Dios de la Biblia, aquí es donde tenemos que determinar la siguiente pregunta. ¿Dios creó al humano directamente a través de evolución? Sin evolución, perdón. Si la respuesta es que no lo creó de forma directa, tenemos una evolución teísta, que ya ahorita vamos a explicar un poco más a detalle cada una. Si la respuesta es que Dios creó al humano directamente, entonces significa que la Biblia indica que Dios creó al universo en un periodo no mayor a 10,000 años. Si la respuesta es que sí, tenemos un creacionismo de tierra joven, y si la respuesta es que no, tenemos un creacionismo de tierra vieja. Y si bien al principio, al menos a mí, me creó un poco de confusión en la posición de evolución teísta con el creacionismo de tierra vieja, tienen unas diferencias bastante considerables. La principal es esa. La evolución teísta considera que el ser humano llegó a ser lo que es hoy por medio del proceso evolutivo, igual que la postura tradicional científica. Entonces, vamos a empezar por, no lo más sencillo, pero tal vez sí lo más básico al hablar de este tema, que es diseño inteligente, que es responder la pregunta de: en el mundo que veo y entiendo a través de las ciencias y a través de mi experiencia, ¿veo propósito, veo intencionalidad, veo complejidad o no lo veo? Si no lo veo, puedo estirarme un poco hacia evolución naturalista. Si lo veo, pero no se lo atribuyo a ningún Dios o a ningún ente externo, seguimos en la posición de evolución naturalista. Pero si se lo atribuyo a algún ser, fuerza, energía, espíritu, lo que sea, estamos hablando de una de un diseño inteligente. ¿Qué es lo que vemos en el diseño inteligente? ¿Por qué nace esta postura en primer lugar? El principal ente que encontramos en el diseño inteligente es el lenguaje genético de cada persona y de cada ser en el mundo, que es el ADN.
es un lenguaje complejo. Pequeñas partes de nosotros comunicando a otras pequeñas partes de nosotros, creando relaciones, creando conexiones para diferenciarnos unos de otros. Uh-huh. Así sea un 1% lo que nos diferencia de un pepino o de un chimpancé, ese 1% es lo que le da esa complejidad y esa diferenciación a nosotros como seres humanos contrapuestos uh-huh. con cualquier otro ser vivo. Uh-huh. Otro aspecto es, podremos entrar aquí con el ajuste fino del universo, el ajuste fino en específico de la Tierra. Las probabilidades de que el mundo exista, de que el planeta Tierra exista como existe hoy en día son mínimas. Cualquier pequeña cosita que no esté dentro del punto exacto en el que está es causal de que no haya vida o de que el mundo sea muy diferente a lo que conocemos hoy. Y ese ajuste se mantiene. Uh-huh. A pesar de que el universo sigue en expansión, ese ajuste fino se mantiene. Y esas son las principales, los principales posturas que se defienden desde el diseño inteligente. No importa si el Dios que creó el mundo es el Dios de la Biblia o no. De hecho, uno de los principales defensores de esta postura es Stephen Meyer, que es el encargado de la investigación del genoma humano y es cristiano. Y él empezó en esto por ser cristiano. Gran parte de las ciencias que conocemos hoy en día han llegado a ser lo que son porque cristianos asumían que el Dios de la Biblia había creado el mundo y que lo había creado con la posibilidad de estudio, manteniendo algunas reglas que iban a ser variables y constantes a lo largo de la historia del universo. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algo que quieras decir? No, está muy complejo. Estoy tratando de procesar toda la información. Demasiados conceptos, creo yo. Sí, la verdad es que es un tema... A mí me gusta mucho, pero sí son temas complicados. ¿Tú cuál dirías hoy que es tu postura respecto a la creación del mundo? ¿Nos puedes repetir las 4 que dijiste? Diseño inteligente, que es que hay un creador, pero no importa quién haya sido. Evolución teísta, que es Dios creó el universo, pero creó al ser humano mediante proceso evolutivo, no de forma directa. Creación de tierra vieja, que es que los 7 días del Génesis no son literales, sino simbólicos. Y creación de tierra joven, que son 7 días literales los de Génesis. Los dos de tierra vieja y tierra joven sostienen que el ser humano fue creado de forma directa por mano de Dios. Pues la última, ¿no? Es creación de tierra joven. De tierra joven, sí, y fue creado, es la misma, ¿no? Creado directamente por Dios en los 7 días literales. Esa. ¿Y por qué sostienes esa? Porque yo creo que así es. Porque lo dice la Biblia. No, literal, o sea, sí. Creo que yo no deambulo mucho en esos temas. Nunca tampoco he sido tan pensante como para irme muy, muy profundo. Pero, pues es que creo que sí, yo te lo he dicho muy claro, o sea, para mí el hecho de que la Biblia diga algo, para mí tiene mucho peso y hay incluso porciones, que te lo he dicho, hay porciones que dicen que un día para Dios es como 1000 y 1000 como uno, entonces, o sea, hay cosas un poco difíciles de entender, ¿no? Cosas que incluso no podría explicar, pero al final creo que es poder dar un paso de fe hacia una postura, como tú dices, respecto a, así como estas 4 diferentes posturas, que podamos tomar una
una hacia un lado, ¿no? Y no me voy por las otras tres porque pues no creo que haya evolución. Creo directamente que así como Dios dice en su palabra que creó en 6 días y en el séptimo reposó, para mí es eso, ¿no? O sea, no es como que le tomó 1000 años o, bueno, 1000 años sí es un día, te digo, es confuso, pero o sea, como que le tomó tantísimos años para poder crear lo que hoy somos, ¿no? Creo que no es así. Creo que hablando de un Dios con tal poder, no me cabe duda que lo haya hecho en un día. Todo lo que hizo en un día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y el sexto, ¿no? Y el séptimo descansa. Entonces, para mí es así como, no le veo complejidad al asunto en que Dios lo haya hecho en tanto tiempo, ¿no? Y ya si buscas más en cuanto a lo de los, pues todo lo que ha sido como todo lo arqueológico, El registro fósil, todo etcétera. eso, creo que sí puede haber evidencia de que es una tierra joven a través de esto. Okay. Yo recuerdo haber leído hace mucho, la verdad, si me preguntas ahorita, ni siquiera me acuerdo de qué fue lo que leí, exactamente qué parte de qué libro, qué fue, pero fue en un instituto donde estudiamos mucho sobre la evolución, bueno, la creación. Entonces hablamos mucho sobre pues los fósiles, la tierra, shalala, shalala. Entonces ahí me di cuenta de que ciertamente no es como que no existe una evidencia científica que también da, que pues si alguien necesita eso, que da una evidencia de una tierra joven, ¿no? Y obviamente pues todas estas capas que creo que ha habido y que se han creado con lo largo de los años, obviamente pues sí sucedió una gran catástrofe, no, bueno, no fue catástrofe, fue lo que fue llamado como pues lo de Noé, por ejemplo, que fue, yo creo, o sea, mucho de eso creo que viene de la primera destrucción de Dios al mundo, al hombre, que puede haber todo, pues ya todo un registro, ¿no? Ahora sí que todo sumergido en el fondo del agua. Entonces, creo que de ahí se puede ir pues ya viene un registro del pasado, ¿no? No sé si estoy siendo muy clara, pero por lo menos ese es mi conocimiento tan limitadamente amplio sobre este tema y mi postura es, no dudo del poder de Dios para haber hecho lo que hizo en los 6 días y haber creado al hombre, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso porque justo es algo que creo que yo alguna vez te comenté, que a mí me resulta muy curioso cómo entramos en esta conversación, como tratando de cada quien defender su postura. Y si somos sinceros como cristianos y creemos en el Dios que decimos creer, Él pudo haberlo hecho en un solo día todo. O sea, Él no estaba limitado a detenerse sí. día con día a hacer cada parte de la creación. Lo hizo porque quiso. Y eso nos deja a nosotros la posibilidad de rastrear de algún modo edad en el mundo, no solo por el registro bíblico, sino por cómo está funcionando el mundo constantemente. Y eso genera a veces más dudas que otras, pero la realidad es que Dios no está limitado a 6, 7 días o a 6, 7 mil años. Dios lo pudo haber hecho instantáneo. No tendría por qué detenerse de esa manera. Pero cada punto de la creación es diferente. Y antes de avanzar con los siguientes, también quiero aclarar que necesitamos dejar de leer Génesis como un texto científico. No tenía la intención de ser científico. Principalmente Génesis, los relatos de la creación de Génesis surgen como una respuesta a los relatos de la creación de los dioses de la zona, que normalmente implicaban guerras y muertes para ir creando los distintos elementos del mundo. A diferencia de todo eso, el relato de la Biblia es un relato de un Dios de paz, de un Dios tranquilo, de un Dios que va creando el universo de esta manera.
¿Eso implica que sea todo figurativo? No. Puede ser verdad y literal, pero nace principalmente con ese deseo. Pero al menos de quien lo escribe, del Dios que lo está inspirando, sí puede nacer con el deseo de que esto sea investigable, ¿no? Y ahora vamos con evolución teísta. Evolución teísta es la postura de que Dios puso el elemento iniciador del mundo y a partir de ese momento todo fue avanzando mediante proceso evolutivo. Del pequeño caldo de cultivo, las pequeñas células que se fueron juntando, fueron evolucionando, fueron saliendo del mar, y todo eso hasta el punto del hombre. El hombre se crea mediante el proceso evolutivo, no de forma directa. ¿Por qué muchos cristianos o alguna parte de cristianos creen esto? Y no solo son cristianos liberales. Hay muchos científicos cristianos que creen esto. Para mí creo que hay dos principales razones. Una es el registro fósil. Hay fósiles que son datados desde hace muchos años. Mediante los procesos que son datados se arrojan millones de años en muchos. Y también junto con el registro fósil existe el tema del registro en los árboles. Hay algunos árboles que al momento de tú cortarlo se va creando las líneas, los aros. Los aros de los árboles que dicen que es uno por año. Uh-huh. Se han descubierto árboles que tienen por lo menos 4 millones. Entonces, todo eso es evidencia que ellos usan a su favor. Y el otro lado, la otra evidencia que creo que ellos consideran fuertemente es todo el ADN desperdicio. No sé si sea la forma correcta de decirlo. En inglés es junk DNA, como este ADN basura, rezagado, que está dentro del ADN humano, pero que no suple ninguna función. Simplemente está, pero no aporta nada, y si fuera quitado no quitaría nada de lo que es el ser humano hoy en día. Y tratando de dar algunas respuestas a eso, muchos creacionistas, tierra vieja o tierra joven, al tema del registro fósil, lo que argumentan es, sí hay mucho registro fósil. Tierra Vieja considera que el registro fósil responde al tiempo del mundo. Tierra Joven considera lo que tú mencionas. Cuando hay todo este movimiento en la Tierra por el diluvio, se crean capas de tierra que lo que hacen es sellan al vacío a las especies y por eso quedan fosilizadas, porque un fósil no es simplemente dejar un hueso al sol. Entonces se crean estas capas que crean estos fósiles, pero los dos coinciden en que no hay un proceso de evolución como lo proponen los evolucionistas, que es que una especie cambia a otra porque no hay ningún fósil que marque ese salto. Hay fósiles que se ven microevoluciones, pero no hay ningún fósil que marque que un pez cambió a un cocodrilo, por decirlo. En ninguna especie hay ese elemento. Entonces, por eso descartan evolución teísta. Y por el otro lado, el ADN de rezago, el ADN de desperdicio, se considera que para el tiempo que estiman que tiene la Tierra, de acuerdo a la evolución teísta, ese ADN de desperdicio, ese ADN basura, debería ser 15 veces o más grande de lo que es hoy en día. Y no lo es. Entonces, por eso muchos descartan esa postura. Y otros la defienden por estas mismas razones. Simplemente es pues tomar una postura
Ya al final quiero hablar un poco más de las implicaciones espirituales que tiene tomar cada posición. Ahora vamos con Tierra Vieja. Tierra Vieja es muy similar a Evolución Teísta, ven las mismas cosas. Tierra Vieja no anula, por ejemplo, el tema de la fecha de los árboles, porque ellos creen en una Tierra Vieja. Tampoco quitan la edad de los fósiles, porque ellos creen en una Tierra Vieja. Simplemente anulan que el registro fósil sea un elemento para evolución teísta, porque no hay esos saltos evolutivos. Lo que observan los creacionistas de Tierra Vieja es estos periodos de microevolución, la edad aparente de la Tierra, la edad de muchas cosas que existen hoy en día o que son rastreables hoy en día y que arrojan millones de años, o al menos muchos más miles de los que dice tener la Tierra joven. Y por el otro lado, ¿cómo se justifica la Tierra Vieja? Son 6, hay dos posturas principalmente. Una, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y Dios empieza a crear. No es hasta el final del primer día que dice que es un día. Entonces muchos consideran que todo el periodo de que Dios crea cielos y tierra a que empieza a crear y termina el primer día, que ese periodo es muy extenso. Esa es una de las posturas que sostienen. Y la otra postura es que, y de ahí serían 6 días literales. La otra postura es que los 6 días no son literales, sino periodos de tiempo indefinido. Entonces, durante un periodo crea los mares, durante un periodo crea las plantas, durante un periodo crea los animales del cielo, durante un periodo crea los animales del mar, durante un periodo crea las estrellas, la luna, el sol, etc. Entonces va formando todo esto, pero durante periodos de tiempo extendidos. Y al último crea al ser humano de forma directa, tal cual lo relata la Biblia. ¿Dudas hasta aquí? No entendí lo del periodo de la primera. Dijiste la primera postura de. Si quieres, pásame tu Biblia. No entendí. O sea, de acuerdo a Génesis 1, como no entendí qué fue. Dice, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. De versículo 3, que es cuando Dios empieza a hacer la luz, para adelante transcurre un día. De versículo 1 y versículo 2 es un periodo de tiempo indefinido, porque no hay día, no ha creado luz, no ha separado la luz de la oscuridad, de las tinieblas. Es hasta el versículo 3 que Dios crea la luz, la separa de las tinieblas y pasa la mañana y la tarde un día. Antes de eso hay un periodo de tiempo indefinido. ¿Sí? Creo que sí. Ok, entonces es como que no fueron o sea, fueron 6 días más un Más todo el periodo tiempo que pasó enorme, antes. que no se sabe cuánto fue. Uh-huh. Qué raro, ¿no? Ten en cuenta que la mayoría de ellos intentan empatar lo que ven en el mundo que están estudiando con su creencia. Creo yo que es válido y noble,
pero pues sí hay temas que hay que resolver, que no es tan fácil como decir, no, pues es que esto fue así. Y por eso es un tema conflictivo. Pero por eso quiero como que ahondar los cuatro y como que dejar en claro que por lo menos creemos en un mismo Dios y cada quien tiene que tomar su posición considerando qué es lo que le implica y qué es lo que no le implica. Entonces vamos a la principal, creacionismo de tierra joven. El mundo creado en 6 días literales. Desde que empieza la Biblia con Dios creó los cielos y la tierra, hasta que termina con la creación del hombre y el descanso de Dios, han pasado solo 7 días de 24 horas. No más, no menos. ¿Qué es lo que implica esta posición? Una, pues que todo el registro fósil, ¿cómo lo resuelves? Que ya hablamos de la posibilidad del diluvio, y eso pudiera resolver un tema. El otro, ¿qué hacemos con la datación de árboles y la datación de fósiles? Y tercero, pues, ¿qué hacemos también con el tema de todo ese ADN que no se usa? Con el tema del ADN, la respuesta es que no necesariamente habla de procesos evolutivos largos o macroevolución, sino microevolución en periodos de tiempo cortos o en regiones específicas, pero que es necesario que ese ADN esté vigente para todos, aunque no todos lo usen. ¿Sí? El tema de los árboles a mí me resulta muy interesante. Yo no lo sabía, pero se ha descubierto que hay árboles que pueden que pueden generar más de un aro por año. Y eso abarcaría para muchos pues, un agregado de años que tal vez no suelen tener. Y el tema de la datación de fósiles, que tal vez es el tema un poco más complicado para mí porque entiendo muy poco del tema de carbono 14, tiene más que ver con que es un elemento eh, que se puede fácilmente, no manipular, pero que se puede fácilmente falsear agregando o exponiendo a ciertas condiciones ciertos fósiles y que no necesariamente va a ser preciso al ser datado. Entonces, así es como resuelve la Tierra Joven estos temas. Tierra Joven, algo que sostiene mucho y la razón principal por la que yo soy creacionista de Tierra Joven es por el tema de una consecuencia del pecado es la muerte. Y si hablamos de tierra vieja o de evolución teísta, implicamos que había muerte antes del pecado. Evolución teísta es el que peor resuelve este tema desde mi perspectiva porque no da una razón real. Y empieza a considerar el tema de Génesis como un tema más figurativo en todos sus aspectos. El problema es que si no hay un sacrificio, si no hay una muerte real introducida por la introducción del pecado al mundo, no hay necesidad de un sacrificio real para limpiarnos de nuestros pecados. Tierra Vieja lo resuelve diciendo que solo el ser humano es condenado por la introducción del pecado al mundo. Todo lo demás ya funcionaba en este periodo de muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida. Mi conflicto personal con eso es, entonces, desde el primer momento, este mundo estaba destinado para ser destruido, porque este mundo está también condenado a ese ciclo de muerte y vida.
Y si eso es verdad, implica que el mundo no es bueno, o por lo menos no es tan bueno como Dios lo diseñó al principio. Creo que ya cuando lo explicas así, como lo estás explicando sobre cómo no resuelve lo que como lo que la Biblia enseña respecto a Génesis 1, de manera literal, como que ya dices, no, pues sí, suena bastante lógico, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me hace mantenerme en una posición de creación de tierra joven, entendiendo las respuestas que da a ciertas complicaciones que las demás asumen más fácil, pero para mí sí es un conflicto esta área en especial. Y también podremos considerar el tema de que también se nos dice que la tierra gime por causa del pecado en Romanos y que está esperando la redención de los hijos de Dios. Y esas son cosas que entonces no me empatan a mí con un creacionismo de tierra vieja. Pero cuando yo empecé a estudiar eso, yo tuve que considerar estas cosas. Y para mí la razón de mayor peso es la razón teológica de la necesidad de un Salvador. Porque si no hubo una muerte a raíz del pecado, entonces tenemos un problema con un Salvador real que nos libra del pecado. Y ese es mi mayor conflicto con evolución teísta. Todavía al de tierra vieja puedo creerle y concederle un poco pues está bien, pues. El único que muere a causa del pecado es el ser humano, todo lo demás muere sin pecado. Y algo que argumentan es que Dios dice que cuando prueben del fruto, morirán. No les explica qué es morir. Asumiendo, desde la perspectiva de creacionistas de tierra vieja, que ellos ya sabían lo que era la muerte porque habían visto la muerte en los animales. Y tiene sentido, ¿no? Pero, pues más que sentarme aquí a defender una postura, mi intención era como ayudar a quien tal vez tiene dudas a que pueda buscar fuentes de cristianos que puedan ayudarle a resolver sus dudas. Porque hay cristianos hablando de estos temas, hay cristianos proponiendo estos temas, hay cristianos que investigan, que hablan, que aman a Dios y que traen estos temas de conversación. Y que vale la pena sentarte a escuchar otras posturas, porque independientemente de qué modo fue creado el universo, dentro de estas tres principales posturas, creo que los tres, nuestra fe y lo que puede derrumbar nuestra fe es la resurrección. La resurrección es el centro de nuestra fe, en los tres. Y es tan endeble nuestra fe en ese sentido que se puede comprobar que el universo tiene chorrocientos mil millones de años y eso no cambia el hecho de la resurrección. Pero si se encuentra el cadáver de Jesús, no importa que el mundo tenga 6,000 años, no hay una resurrección, no existe el cristianismo y podemos desechar todo lo que dice la Biblia. Pero sí creo importante que también nos detengamos a considerar estos temas, porque si no creemos en Génesis, ¿cómo vamos a creer en lo demás? Entonces, mi deseo es que cada quien pueda sacar su posición, que cada quien pueda tener su postura, que considere a la luz de esto, tal vez investigar alguna que le haya interesado más y saber si tal vez puede tomar esa postura
sin necesariamente abandonar su fe, porque es válido dudar y creo que Dios ha capacitado a hombres en todas las áreas que pueden dar respuestas válidas y reales a las dudas que tienen sin, sin despreciar el valor real de la Biblia. Es complicado, o sea, es un tema que incluso en cuanto salga lo vuelvo a escuchar unas 2, 3 veces. Pero creo que vale la pena volver a enlistar las 4 que dijiste y las razones por las cuales no dan respuesta a Génesis 1. Diseño inteligente es la postura de que vemos en el mundo propósito, intencionalidad y diseño, independientemente de quién lo hizo. Uh-huh. Evolución teísta es... Perdón, antes de que sigas, ¿por qué esta no da respuesta? A lo de Génesis, porque le es irrelevante. Okay. O sea, es irrelevante quién lo hizo. Lo que asume el diseño inteligente es que hay un diseñador allá afuera, pero puede ser un Dios que creó el mundo y lo dejó funcionando y no se involucra, que es distinto al Dios de la Biblia. O sea, no hay propósito, no hay nada. No, hay propósito, hay intención, hay inteligencia, hay diseño, pero no hay personalidad, no hay un Dios cercano y personal que interactúa con esta creación y ni siquiera hay ni siquiera es el Dios de la Biblia, si es que llegase a ver. O sea, no le interesa si lo que creó este mundo es el Dios de la Biblia o no. Le interesa detectar estos elementos que nos indican que no todo viene de azar y probabilidad, sino de propósito, diseño e intencionalidad. Uh-huh. Evolución teísta, considerando el registro fósil y considerando también algunos elementos genéticos del ser humano, considera que la creación tiene millones de años y que en estos millones de años Dios creó el elemento principal iniciador del mundo, pero a partir de ese momento simplemente fue creando las condiciones para que ese elemento evolucionara hasta llegar al mundo que vemos hoy en día, incluido el ser humano. No responde a Génesis 1 porque omite esencialmente la parte que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza de forma personal y específica, no con su voz. Tierra Vieja. Tierra Vieja es lo que encontramos en Génesis 1, son 7 periodos de tiempo indefinido, en los cuales Dios crea el mundo y crea las condiciones para que la vida en este mundo exista y tenga las adaptaciones y microevoluciones necesarias para habitar el mundo, pero en el 6º día crea de manera personal al ser humano, dándole aliento de vida. El principal problema de esta es que no resuelve, al menos para mí de forma satisfactoria, el problema de la muerte. Porque ya hay muerte antes del ser humano, aunque el ser humano muera a raíz de la introducción del pecado. Y Tierra Joven, 6 días literales, Dios crea al humano de forma personal. Hay algunos problemas en cuanto a la evidencia científica, cómo lo resuelve, que en algunos casos para muchos podrían parecer como lo que hablábamos en el capítulo de Tolkien del Deus Ex Machina, de repente, esto se resuelve así, y de la nada pareciera que sacan esos argumentos. Sin embargo, para mí es la que mejor resuelve el problema de la necesidad de un salvador para un pecado real que afecta realmente no solo a las personas, sino al mundo en que vivimos. Por eso no solo hay un salvador, sino la promesa de una nueva creación. ¿Sí? Y quiero también exponer un poco mi corazón respecto a por qué me interesa este tema
y es porque al menos yo no quiero que nuestro hijo sea alguien que crea que desde el cristianismo no podemos dar respuestas reales y válidas a las dudas reales que se va a encontrar allá afuera. ¿Por qué? Porque si le llega a interesar la ciencia al grado de querer estudiar eso, que él no tenga que hallarse en conflicto con la evidencia de fósiles o la evidencia científica que arrojan cierta edad a la Tierra que no necesariamente tiene, y que él pueda reconciliar su fe con la ciencia de forma sana, sin abandonar una y sin sentirse culpable por tener que estudiar algo que no es lo que se supone que él debe de creer. ¿Sí? Y algo que se me olvidó mencionar de creacionismo de tierra joven, qué bueno que me acordé, respecto a cómo ellos datan muchas cosas y cómo resuelven, pues te decía que también de repente parece como un Deus ex machina en algunas cuestiones. El creacionismo de tierra joven muchas veces tiene que asumir que Dios creó, así como a Adán y Eva de cierta edad, el mundo con una edad aparente. Desde día uno, el mundo es lo que es con edad aparente. Árboles, vegetación, animales, montañas, todo eso está en el mundo como si hubieran pasado procesos de millones de años, pero Dios lo hizo en ese instante con esa apariencia. Así como creemos que creó a Adán y Eva con una edad aparente. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Va, pues esperemos que esto haya sido de beneficio para ustedes. Si bien es un tema complicado, creo, al menos yo, que son temas que vale la pena mencionar, porque muchos están perdiendo su fe, porque les han enseñado que tiene que creer lo que tal o cual persona dice y que no es válido cuestionarse. Y creo que lo mejor que podemos hacer es cuestionarnos, y el cristianismo y cristianos dan respuestas muy buenas a muchas de esas preguntas. Y tal vez te falta llegar a las personas correctas solamente, pero que pueda animarnos a investigar un poco más sobre estos temas y a tomar posturas reales y poder dar respuestas reales a las dudas de nuestros hijos, compañeros del trabajo, familia, amigos, etcétera, etcétera. ¿Va? Recuerden que también hay recursos, ¿no? Y sobre todo si somos papás, mamás. En su caso, yo me considero que necesito ayuda, porque si hay ciertos temas difíciles que yo no sé cómo explicar, creo que vale la pena encontrar estos recursos para no quedarnos con la respuesta básica de no preguntes o una respuesta de esas preguntas no se hacen aquí en mi casa, solo se cree y se cree, ¿no? Y como que no se puede cuestionar. Alguna vez escuché eso de que en casa no se podían hacer ese tipo de preguntas hacia Dios, como falta de respeto hacia Dios, ¿no? Pero creo que hay niños con dudas reales que buscan una respuesta real y genuina con amor, ¿no? Con inteligencia, hasta con eso, que a veces los adultos no podemos dar. Entonces, el libro que usó mi esposo, de hecho, hay libros para más pequeños, ¿no? Pero este libro lo compramos casi antes de que nuestro hijo naciera. Mucho antes. Sí, mucho antes. Y ya como intentando leer ese tipo de conversaciones para dudas que puedan surgir a nuestros hijos y cómo abordarlas, cómo enseñarles y darles respuestas claras, bíblicas, con una cosmovisión cristiana, Sí. obviamente, pero no evadiendo como lo científico ni nada, sino simplemente abordando el tema con... Sí, perder el miedo a que esas conversaciones surjan. Ajá. Porque si no llegan a hacernos las preguntas a nosotros, se las van a hacer a cualquier otro.
y es más seguro si lo hacen en casa y si en casa les podemos dar respuestas. Entonces, este es un solo recurso, probablemente hay más de ella o de alguna Sí. otra fuente, no sé, por ahora este es uno, teníamos otro, pero lo regalé, creo. Y bueno, pero hay recursos y vale la pena tu papá, tu mamá, si tienes dudas de cómo abordar temas, también pues prepararnos, ¿no? Para no dejar a los hijos sin respuestas. Y eso es todo. Y Entonces, si tienes alguna duda genuina sobre este tema, puedes escribirnos y te puedo recomendar algunos escritores, pensadores, científicos que hablan de estos temas. La mayoría son en inglés. Tristemente no hay mucho de esto en español. Por eso también queríamos aportar un granito de arena con este tema. Pues gracias por escucharnos. Nos vemos. bye.